A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los The Apóstoles. day of Pentecost, El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: whole house of Israel, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. they were Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Peter said to them, Pedro les contestó: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y reciban al Espíritu Santo, of the Holy Spirit. porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, To all those y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. testified, Con estas y otras muchas razones les surgía y les exhortaba diciendo: escapen de esta generación perversa. those who accepted his message. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, About 3,000 y aquel día se les agregaron unos 3,000. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. For the word of the Lord is La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. the Lord loves justice, Él ama la justicia y el derecho, his merciful. y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Yes, the Lord's eyes are on those Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, in his mercy. en los que esperan en su misericordia, Rescue their souls from para librar sus vidas de la muerte them alive. y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Our soul is waiting for the Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. May your merciful love be Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Deus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Mary Magdalene stayed outside the tomb. En aquel tiempo estaba María Magdalena junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? She said to them, "They have taken Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. When she had said this, she turned around Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, but did not know it was pero no sabía que era Jesús. Jesus said to her, "Woman, Jesús le dice, mujer, why are you weeping? ¿por qué lloras? Whom are you looking for?" ¿A quién buscas? She thought it was the guards. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesus said to her, Jesús "Mary." le dice, María. She turned and said to him, Ella se vuelve y dice, Raboni, which means teacher. que significa maestro. Her, Jesús le dice, "Stop holding on to me, suéltame, for I have not yet que ascended. todavía no he subido al Padre. Go and tell Anda, ve a mis hermanos y diles, them I am going subo al Padre mío Father and y you Padre de ustedes, God." And al Dios mío y Dios de ustedes. Mary went and announced María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, what he had told. y ha dicho esto. Verbum Domini. It's hard for us to understand the misunderstanding of the apostles, of all who saw Jesus. It seems to us, perhaps too easily, A nosotros quizás that it would have made sense to us. demasiado fácilmente que hubiera tenido But it is sentido para nosotros, a great pero grace es that our una Lord gran gracia allows puzzlement. que nuestro Señor He permite el asombro breaks through y luego that darkness that is over our intellect with the disipa esa of tiniebla sobre nuestro intelecto con la luz pura de la gracia. in the Así que resurrection accounts we have a en los relatos de la resurrección tenemos toda una mezcla. when did our Lord appear in certain amounts or Cuando el Señor se seemingly aparece to into Jerusalem and then out to. a diferentes personas, But unlike pero the apostles Peter and a John, diferencia de los apóstoles, Pedro y Juan, turn que that understanding, regresan, Magdalene sin embargo no entienden, María Magdalena permanece resoluta ante el sepulcro abierto, come back. así que ella debe haber vuelto. The men see and they're puzzled. Los hombres ven y se quedan perplejos, Burial cloth is not enough. ven el sepulcro abierto y la mortaja y eso no es suficiente. Them later that day. El Señor se desaparecería más adelante aquel mismo día, pero For Mary, the open tomb, el sepulcro abierto, the folded garments, el ángel deslumbrante, these las vestimentas santas, la ausencia del cuerpo, no son suficientes. not even expect Ella ni siquiera espera or suspect o sospecha that o espera he has been raised. For que Él ha resucitado, the body pues ella to possess quiere encontrar el cuerpo, quiere tenerlo. where you have laid him.
Dime, ¿dónde lo has puesto y yo lo recogeré? Ella quiere crucified body. tener el cuerpo crucificado She looks de for the Cristo. crucified body Busca un cuerpo crucificado entre las earthly garden. flores y frutos de un huerto terrenal. My Lord, she weeps, I do not know where they have put him. Jesus, Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. faith, Jesús realmente es el he allows maestro en there's always producir fe, an answer. especialmente en el Evangelio según San Juan, permite confusión. Hay preguntas y respuestas. Says, Y él dice, así como el ángel dice, ¿por qué lloras? what are what is our what are our tears all about? ¿Por qué tus lágrimas? The state of our soul ¿Cuál es el estado de nuestra alma at any moment ante Dios en cualquier momento? about, and ¿De qué se trata? of course encouraged not to ask why Y por supuesto estamos animados a no to place our soul entirely hacer preguntas necias, sino a colocar nuestra alma totalmente en las manos de Dios. for human motives. Y a menudo lloramos por motivos humanos, incluso por nuestros pecados. Y sin embargo, That God Himself asks that to be transformed. Dios mismo nos pide que seamos transformados, que hemos de llorar lágrimas de alegría, y sí, lágrimas de tristeza, pero no sino hasta la muerte, Tears sino themselves are like no durante la vida. which Peter, thinking about Peter again, misunderstanding, of course, on Las lágrimas son como agua, por supuesto, and como cuando Pedro malentiende el Jueves Santo y our se Lord has to say, unless rehúsa que le lave los pies. you will have no part in me. Y el Señor le dice, si no As our Lord te lavo no tendrás parte de mí. Y cuando el Señor continúa apareciéndoseles, Peter first, apareciéndosele a Pedro primero y luego a todos los otros 10, missing Judas, of porque Tomás no está, Judas por supuesto, lamentablemente, no está, our Lord, pero el Señor our Lord who, okay, they eventually go to Galilee. finalmente The apostles, va a la Galilea. but the apostles didn't stand up immediately, Los apóstoles no se as pararon inmediatamente y se fueron a Galilea inmediatamente. Lord wants of us, and we'll go immediately. Drop what we're doing. No dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo y se dirigieron a Galilea. Here's to them, still Pero el Señor se les aparece, aún así, en el aposento que estaba cerrado con llave. Galilee, Pero finalmente irían a Galilea jumps into the water. y Pedro That he who refused to have his feet washed would now put on his clothes recibe esas palabras de que aquel, and be back. aquel que A sort of aquel que se negó a que le laven los pies sería his true aquel que saltaría al agua, is there. lo cual simboliza, es un bautismo simbólico. Anyway, so De cualquier modo, Jesus Jesús, sort of drawing out faith. That is okay. maestro de producir fe, Will draw us slowly into greater and deeper faith. nos llamaría a una fe más profunda y más sólida. Says, why are you weeping? Se aparece y dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Seeking, as if to say, ¿A quién buscas? Como diciendo, do you look for me as I was? estás buscándome Calls him a mí Rabbi, tal y como yo era, como le llamaba a ella, rabino, friend, as o quizás incluso como amigo, or will you, crucificado, o tú, María, each of us, come to believe in me, o nosotros, cada uno de nosotros, Lord, creeremos en Él como Señor, who came el unigénito de Dios, sins, que vino del Padre y ahora está sentado con el Padre, Lord, quien es Señor de la vida y de la muerte, whose kingdom will have no end. cuyo reino no tendrá fin. Our Lord, to be understood, El Señor, fullness, to give para que se le pueda entender, which he is. It's not siendo el que da todo lo bueno, or any fault in the Holy Eucharist that we are not libre de converted immediately toda mancha, perfect saints. It's not any, a diferencia de nosotros, but Jesus
we must Jesús, receive the grace debemos recibir to seek him out in the la gracia fullness of his para mystery. buscarlo en la plenitud de su misterio. Buscarlo ya no más o no solamente, Of course, and tenemos motivos mezclados, por supuesto, y está bien. we're loving with all the heart and mind and soul and strength we can. Podemos llamarlo con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, ya no buscándolo más de forma terrenal, sino con los ojos de la fe, The heart of love, these being con given un corazón lleno de amor, by Jesus, by que our han sido dados por Jesús, calling of por our nuestro Señor, en el llamado de nuestro nombre. O sea, Él nos ha elegido. Dios da todas las gracias para ser salvados, chosen us to love him. pero Él nos ha elegido para que lo amemos. Y por supuesto, esto es verdad acerca de todos. Y sin embargo, Converts, la gracia de Dios makes que nos convierte, nos hace hijos de Dios, nos hace capaces de reconocer a Dios como Padre de forma nueva. If we seek him according to Si lo buscamos según la carne, según small expectations nuestras propias expectaciones humanas who God is to be, who de quién debe ser Dios, de quién debe ser el Mesías, see the gardener, maybe just veremos al hortelano, quizás solo un hombre sabio. we'll find the one walking with the disciples. Encontraremos a aquel que camina con los discípulos But en el camino a Emaús. Pero now he hides himself even under Él se oculta ahora, the appearances incluso bajo las apariencias de pan y vino, en la Sagrada Eucaristía. that we would look for. That Hemos de buscarlo ahí. we're no longer Hemos de in an earthly way and earthly buscarlo volviendo la mirada al cielo, no buscarlo ya más en las cosas del mundo. that in Jesus Christ we find salvation. En Jesucristo encontramos salvación. Jesus is truly risen. Jesús realmente ha resucitado, The Savior es glorificado y es Señor, el Salvador, que asciende a su Padre y Padre nuestro. This is the message Este es el mensaje, la realidad y aceptación de la fe pascual that she que María ha de llevar a los discípulos. now she must go again an apostle Ella había of the apostles to proclaim the ido al sepulcro y ahora debe ser apóstol para los apóstoles, para proclamar la resurrección, consciente que al confiar solamente en su propia experiencia, tend to be como solemos hacer, not to understand. seguirían sin entender. So often our grace, our gift, our Así que mission in life is to nuestra misión en la vida es proclamar el Evangelio in all that we are, en todo lo que somos, that conscientes que muy probablemente muchos no entenderán, we do our part pero hacemos nuestra parte, and it's up to God. sembramos la semilla y, Is up to y todo lo demás está en Dios. God. Wants all to come to Y faith. nuevamente, Dios quiere que todos lleguen a la fe, el conocimiento de la verdad y la salvación. The graces that need to be prayed for, the graces that need Tenemos que orar por esas gracias, in the proclamation of the y gospel. son las gracias que debemos ofrecer en la proclamación del Evangelio. Our Lord knows then Nuestro Señor the proper time to give the gift of faith, conoce el momento indicado para dar el don de la fe to present the y necessary para presentar la gracia necesaria transformation in para esta transformación fundamental de amor, que es similar a un renacimiento, a una cause of ilustración que es causa del perdón de los pecados. gift of the Holy Spirit transforms El don del Espíritu Santo transforma a la persona interior so that they de manera que would be children of God, sons sean hijos de Dios, hijos e hijas of God. en el Hijo de Dios. And this illumination is such Y esta ilustración es tal que la vida vivida antes considera como si no hubiera sido vida. El bautismo causes in us a death, the very death causa en nosotros una muerte, la misma muerte de Cristo,
pero un perdón de los pecados, resurrection life. para que Come tengamos la resurrección en vida, children of God, which para tener la libertad de los hijos de Dios, que nos permite ahora ver esas cosas terrenales, in a way incluso nuestros pecados, de una manera que es absolutamente nueva. ourselves Nosotros mismos recibimos la gracia del arrepentimiento para darle la espalda a las cosas del mundo y volvernos a las cosas del cielo de manera celestial, para que las cosas que disfrutamos ahora, incluso, por supuesto, todas las cosas naturales, fueron creadas por Dios y son buenas, which leads us to pero podemos disfrutarlas ahora de una forma que nos lleve hacia la alegría del cielo, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. our baptism Nuestro bautismo no siempre parece, natural level doesn't always seem a nivel natural, no siempre parece in our frail way of understanding to be a great change. ser un gran cambio. The baby is still crying if the priest if we end up we try our best Cuando el sacerdote bautiza, but if el bebé puede llorar igual, a pesar que siempre intentamos que no llore, y después del bautismo puede lucir como era antes, pero sin embargo, a través de la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo ha descendido the Father and Son dwell in us and the Spirit y el Padre y el Hijo moran en nosotros y el Espíritu Santo también, el amor de Dios entra en nuestros corazones. in our pre-Pentecostal Lo podemos so to speak observar the octave of Easter en nuestros días antes de Pentecostés. Estamos ahora en la octava de Pascua, antes de Pentecostés. Vemos que esta presencia de la Trinidad en nuestras almas es causa de we gracia. experience the Experimentamos la presencia de la Trinidad en nuestras almas como gracia, como misericordia, as desire como un deseo live a life de vivir una vida totalmente unida con la del Hijo, allow ourselves permitiéndonos, what would we say allow ourselves como diríamos, permitiéndonos el espacio recognize that para reconocer que nuestra comprensión de quién es Jesús, we are weeping de la razón por la que lloramos, to be expanded or broken down, whichever metaphor we want to use, that God is always que Dios es siempre mayor y más maravilloso, más hermoso in our frailty. We en nuestra fragilidad, que lo que nos damos cuenta en nuestra fragilidad. Y por supuesto, la Sagrada Eucaristía that in this very es Jesús que hace esto por nosotros. plain sacrament we have the fullness of life. En este sacramento tenemos la vida plena porque tenemos a Jesucristo mismo. Así que siempre Stupefied debemos permitirnos by ser asombrados por la gran maravilla que es nuestro Dios y su gran amor por nosotros, in such a humble way. que esté con nosotros de manera tan humilde en la Sagrada Eucaristía.